Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Memorización y reflexión de la niñez en este mes de abril. Me encanta la sugerencia de la doctora Raquel Peisecovicius, que me dice, bueno, pues ¿por qué no dedicamos el programa de hoy? Pues déjame hablar de los derechos humanos de los niños, que hay una declaración de derechos humanos de los niños que propuso la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y que suscribe, por supuesto, México, como miembro de la ONU y de la UNESCO, y de la FAO y de todos los organismos de Naciones Unidas. Me encanta tu idea. Vamos a reflexionar un poquito, ¿no, doctora? ¿Cuáles son los derechos humanos de los niños que ha firmado México como país? Tutelar, proteger y garantizar. Bien, fíjate que qué bueno que México lo firmó, pero desgraciadamente, así como todas nuestras leyes, pocas se cumplen. Y a mí me gustaría que todo esto se pudiera llevar a cabo tal y como fue firmado y como fue propuesto por las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir los derechos? Bueno, esto se basó primero en los derechos de los seres humanos, ¿no? Su derecho a tener libertad, su derecho a elegir, su derecho a libre albedrío, y la Declaración de los Niños yo creo que es muy importante porque quisiera que hiciéramos conciencia de la importancia que tiene la niñez para un país. Son los cimientos, es el futuro. Depende de cómo está la niñez, así va a ser la población que va a construir el México. Y no solo eso, Raquel, también es la parte más desprotegida. Es la única parte naturalmente dependiente. En el sector humano, los únicos naturalmente que dependen y deben depender de otros son los niños. Justamente porque son niños, justamente porque entre los seres animados vivos, el más prematuro es el ser humano. El bebé que nace a los 9 meses es prematuro comparado con el caballo, con el gato, con el borrego, que llega a término en el embarazo y a los pocos minutos camina, mastica, a los pocos minutos empieza a hacer muchas cosas por sí mismo. Los mismos... Me encanta el ejemplo de los pingüinos, de estos págalos de los hemisferios de la Tierra, norte y sur, de los polos, que son grandes maestros de sus hijos, pero no los sobreprotegen, ni los hacen codependientes. Los enseñan a manejar las tormentas de nieve, los enseñan a defenderse de las morsas asesinas que se los quieren comer, los enseñan a pescar. Sí, para que y en el momento que ya son capaces de todo esto, no los vuelven a ver. Ya no vuelven a ir al kinder, al jardín de niños. Ya cada quien se rasca con sus uñas. Es maravilloso, ¿no? Sí. En cambio, el niño es totalmente dependiente de los adultos, de sus padres principalmente.
Sí, porque cuando nace, pues depende de la madre para alimentarse y necesita, además fíjate que no nada más depende de los padres para alimentarse, sino necesita el calor humano para crecer sano. Entonces, ahorita que me estás hablando de los animales, ¿qué podemos aprender nosotros del reino animal? Mucho. ¿Por qué los animales se preocupan tanto porque sus crías estén listos para defenderse en la vida? ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos para que nuestros hijos también estén listos para defenderse en la vida? ¿En qué les ayudamos? ¿Les damos todo lo que necesitan? Y no estoy hablando de cosas económicas, hay cosas que no cuestan, como darles amor, como darles... decirles cosas lindas, retroalimentarlos, verles sus cosas buenas y irles corrigiendo sus errores con mucho cariño. ¿Cómo nos portamos los padres con los niños? Cuando nosotros estamos educando a un niño, nos podemos imaginarnos cómo va a funcionar él cuando sea un ser adulto. Tenemos que pensar en todo esto. Y desgraciadamente, creo que en este país nuestro que tanto queremos, no le ponemos tanta importancia, no le damos importancia a la niñez. Y fíjate entonces, ¿qué futuro nos espera? En esto, Cuba es ejemplar. En Cuba, los niños desde que nacen hasta los 12 años son la prioridad de la familia, del Estado, de la sociedad y del gobierno. Tiene muchos otros aspectos cuestionables, el régimen cubano, pero en esto es ejemplar. Ya a los 12 años salen de casa, se los lleva el Estado y se los lleva a una escuela granja donde van a convivir niños, niñas, y bueno, ya eso otro día si quieres lo analizamos. Hay muchos derechos humanos que se conculcan en Cuba, pero este derecho de los niños es fabuloso. Y eso le da al pueblo cubano una gran confianza básica y seguridad en sí mismos. Es impresionante ver la confianza y la seguridad que tiene cada cubano en sí mismo. Y el secreto está en esos 12 años. Por eso, Raquel, durante los primeros 12 años de vida, estos derechos de los niños tenemos que tenerlos tatuados en el alma como mexicanos. Ya después de los 12 años, es decir, ¿por qué 12 años? Antes decíamos 8 años. Perdón, no. En realidad es la formación ética, moral. El niño necesita alimento, necesita ternura, cariño, decías tú, pero también necesita límites, también necesita orientación, también necesita muchas otras cosas. Por encima de todo, también educación, y educación en valores humanos, educación en espíritu cívico, solidario, ético, de respeto, de solidaridad, virtudes sociales, generosidad, compromiso, tantas cosas, Raquel, que se aprenden en los 12 primeros años de vida con mucha facilidad. Por eso, después de una pausa, le entramos duro a este tema. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Nos va a compartir la doctora Raquel Pérez-Covicius la Declaración de los Derechos Humanos según Naciones Unidas, suscrita, por supuesto, por México oportunamente. Yo me imagino es como si todos los mexicanos hubiéramos firmado los sentimientos de la nación que escribió José María Morelos y Pavón. Bueno, pues eso nos comprometería, ¿no?, a todos los mexicanos con lo que escribió José María Morelos. Bueno, pues México firmó una declaración que no es los sentimientos de la nación, sino que es la declaración que vamos a escuchar en voz de la doctora Pérez-Covicius, los derechos humanos de los niños.
Y ahorita que te estaba oyendo se me ocurrió una cosa. Hay muchos padres que dicen, no sé cómo educar a los hijos, no sé qué. Entonces yo sugiero que lean la Declaración de los Derechos del Niño para que sepan cómo educarlos. Fíjate que ahorita que estoy viendo esto digo, bueno, tan simple como eso, ¿no? Hay gente que ya se preocupó por ver qué es lo que el niño necesita para ser feliz, para ser un ciudadano útil y para ser un adulto exitoso. Entonces esto podría ser también una guía para la educación de los padres. Bien, la Declaración de los Derechos del Niño fue proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 del 20 de noviembre de 1959. Dice, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, considerando que el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle, la Asamblea General proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar en su propio bien y en bien de la sociedad de los derechos y libertades que en ella se enuncian, e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios. Hasta aquí permíteme, doctora, por favor, para que tomes aire. Un comentario. A ver, querido radioescuchas, el tercer considerando que leyó la doctora Peisecovicius de esta declaración suscrita el 20 de noviembre de 1959, hace 48 años. En 2 años vamos a estar celebrando el medio siglo de esta declaración. El tercer considerando se refiere a que el Estado y la sociedad le proporcionen al niño la requerida protección legal tanto antes como después del nacimiento. ¿Oímos bien? Sí. Tanto antes como después como después del nacimiento. El niño, tanto antes como después del nacimiento. El doctor Fernando Carbone, en el Congreso Internacional a Favor de la Vida, aquí en la Ciudad de México, él fue ministro de Salud en Perú, se refirió al holocausto judío, al holocausto genocida, al holocausto eugenésico y eutanásico que llevó a un sufrimiento inédito, inexplicable a la humanidad y a una vergüenza que nos arde el rostro cuando fracasa la Liga de las Naciones y cuando la Declaración de Derechos Humanos de Ginebra de 1924 fracasó rotundamente. Y por eso se crea, en vez de Liga de Naciones, la Organización de las Naciones Unidas como una nueva esperanza para la humanidad. Qué triste es, querido radioescucha, que Naciones Unidas, las naciones del mundo unidas, hace
58 años hayan suscrito esta declaración y la organización presidida por el capital del imperio hoy esté promoviendo, imponiendo el aborto a todas las naciones del mundo. Y nosotros como mexicanos, que ya no tenemos esa actitud de guardianes celosos de nuestra independencia y de nuestra autonomía, vamos a dejar que Washington y Naciones Unidas, un gobierno mundial extranjero, nos imponga leyes en contra de los niños. Caray, esto es inexplicable, ¿eh? Pero bueno, el tema hoy no es este. Yo solo los invito a que reflexionemos que hemos firmado México y todos los países del mundo, casi, bueno, excepto 2, y no sé los países nuevos que han surgido en este medio siglo. Pues sí, si pertenecen a Naciones Unidas, ya firmaron esta y todas las demás declaraciones de derechos humanos. Bueno, que pensemos en que nos hemos comprometido a dar la requerida protección legal a los niños, tanto antes como después del nacimiento. Doctora, ¿qué te parece? Y después de una pausa, lees ahora sí ya, porque nos leíste los considerandos. Ajá. Y siguen ya uno tras otro. Los principios. Los principios que sustentamos como seres humanos inteligentes y éticos, entre comillas, responsables, entre comillas, los principios que decimos defender, para lograr eso que nos leíste antes. Niños razonablemente protegidos, razonablemente felices. Después de una pausa. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Doctora Raquel Peixecovicius, ¿serías tan gentil, tan amable de compartirnos, leyéndolos, los 10 principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Niños que obliga a México y a todas las naciones organizadas en la ONU, los 10 principios que nos sugieres y que yo asumo en lo personal con todos los niños de México? El principio número 1 dice: el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños, sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. Principio número 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. El principio número 3 dice que el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Principio número 4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin, deberán proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales
incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Principio número 5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. Perdón. El principio número 6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas, conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. Principio número 7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. Principio número 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. Principio número 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Principio número 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Estos son los 10 principios. Y ahora, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre cada uno de ellos. Vamos a repasar el principio 1. El niño va a disfrutar de todos los derechos enunciados en la declaración. Y el niño tendrá estos derechos sin distinción o discriminación por su raza, color, lengua, lo que sea. Y esto me lleva a preguntarme, ¿qué pasa con los niños indígenas? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Se les cuida? ¿Se les atiende? Los tenemos abandonados. Yo creo que si México ha firmado la Declaración de Derechos del Niño, tiene que tomar conciencia en esto. Y cuando se hacen los presupuestos, este debería ser el renglón más importante. Yo siempre he opinado que la educación es lo básico en un pueblo. Un pueblo con educación puede crecer y puede hacer y se puede desarrollar, inclusive puede cuidar de su economía. Un pueblo que no tiene educación está destinado a ser un pueblo mediocre. Y a mí me da mucha pena
Por ejemplo, ¿en qué lugar ocupamos en la educación? Tenemos un nivel de escolaridad tal vez de tercero de primaria. ¿Qué le pasa a nuestro gobierno en que está ocupado de tantas cosas y de los niños yo no veo que les den tanta importancia? Luego dice que el niño gozará de una protección especial y va a tener oportunidades y servicios para que se pueda desarrollar física, mental, moral y espiritualmente. ¿Cuántas oportunidades tiene nuestra niñez cuando muchos de nuestros niños tienen que trabajar? Muchos de ellos son franeleros, no sé cómo se dice, y están en las esquinas limpiando los parabrisas. ¿Qué futuro le puede esperar a esos niños? ¿Cuántos niños hay en la calle? ¿Qué hacemos con ellos? Después, el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Esto es tener identidad, y cada niño en este mundo debe tener un nombre, y el nombre generalmente lo da el padre, y si no lo da el padre, pues tendrá el nombre de la madre, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasan es que nace el niño y el padre se va. Es una irresponsabilidad. Hace rato, mencionaba el licenciado Canseco acerca del aborto, de las leyes que protegen al niño antes de nacer y después de nacer. Y el aborto casi siempre, se refiere al cuerpo de la mujer. ¿Y qué papel tiene el hombre? Ese niño fue concebido entre hombre y mujer. Entonces, ¿dónde está la obligación del hombre? ¿Nada más es la mujer la que tiene que responder por el aborto? ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre? Se nos olvida. Después dice que el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Yo me pregunto cuántos niños en México tienen seguridad social, cuántos de ellos tienen acceso a medicamentos, cuántos niños llegan a hospitales y en los hospitales no los pueden atender porque no están los medios, porque no están los aparatos y van de un hospital al otro hasta que desgraciadamente el niño puede morir en el camino. Entonces, si el niño tiene derecho a crecer y desarrollarse con buena salud, pues el Estado tiene que proporcionar todos esos medios, el acceso a la medicina, el acceso a los hospitales y a todos los servicios médicos. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Por supuesto, queridos radioescuchas, doctora Raquel Pellejovicius, por supuesto, muy importantes los 4 puntos que nos has compartido, principios fundamentales de derechos humanos suscritos por México en el Acta de Declaración de los Derechos Humanos de los Niños. ¿Con qué seguimos, Raquel? Seguimos con el principio 5, que dice que el niño física o mentalmente impedido que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. Bueno, que yo sepa, tenemos algunas asociaciones particulares en México, por ejemplo el Teletón, que se ocupa de la educación de los niños que tienen alguna discapacidad. Pero, ¿qué hace el gobierno para atender a tanto niño discapacitado? Porque inclusive el Teletón no puede recibir a todos. ¿Qué hace con tantos niños que están física o mentalmente impedidos? ¿En qué les ayuda? ¿Tenemos algún renglón en nuestro presupuesto para ayudar a los discapacitados? Luego, el principio que sigue, el número 6, dice que el niño, para el desarrollo completo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Esto es algo muy importante, pero
Si los padres no están educados para dar amor y comprensión, si ellos mismos vienen arrastrando deficiencias de su educación, ¿cómo pueden dar amor y comprensión a los niños? Generalmente, yo creo que así como se hacen los exámenes médicos antes del matrimonio, se deberían de hacer exámenes psicológicos para ver si los padres están realmente preparados para atender a sus hijos, y no que todas las frustraciones que venimos arrastrando desde nuestra infancia nos desquitemos con los hijos, porque siempre nos desquitamos con el que es más débil. Entonces, nosotros podemos y sabemos que los patrones de conducta se repiten. Si hemos tenido una infancia triste, si hemos sido víctimas del maltrato, cuando tenemos nuestros propios hijos, pues vamos a repetir el patrón que tuvimos en nuestros hogares y seguiremos maltratando a nuestros niños y haciéndolos víctimas de todas nuestras deficiencias. Entonces deberíamos de ser conscientes que antes de engendrar hijos, deberíamos de estar preparados y sanos para no hacerlos sufrir. Ellos no tienen por qué ser los depositarios de todas nuestras frustraciones y problemas. Y luego dice que el niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. ¿Qué se hace cuando el niño nace y el padre se desentiende? Ahorita que tenemos una discusión tan importante sobre el aborto sí y el aborto no, ¿qué hacemos con los padres que también abortan a sus hijos? Que dejan a la madre con el problema del niño, que se van. ¿No tienen ninguna responsabilidad? ¿Por qué no discutimos eso? ¿Qué se hace con los padres que engendran y se desentienden? Luego, el niño debe crecer en un medio de seguridad moral y material. Bueno, ¿qué moral tenemos nosotros para educar a nuestros hijos? Inclusive los curas, ¿no? ¿Qué moral tienen para dejarles a los niños en sus manos? O maestros que educan a los niños y que no tienen ninguna moral y que además se aprovechan de ellos. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? Tenemos a la niñez en manos de gente inepta, enferma, bueno, con excepciones, ¿no? No todo el mundo es así. Pero ¿qué hacemos en el caso en que hay maestros enfermos que educan y lo único que hacen es fastidiar a los niños? Luego dice que, salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de la madre, a menos de que la madre esté enferma, o aquellos hogares donde el niño sufre, yo creo que al niño debería de separarse de los padres. No permitir que los padres se queden con los niños. Hay muchos padres que quieren adoptar y a lo mejor hay padres sanos que quieren cuidar hijos. Entonces, si los padres no saben atender a sus niños y los maltratan emocional o físicamente, no merecen tener a los niños. Entonces habría que quitárselos. Y la sociedad dice que tiene la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carecen de medios adecuados de subsistencia. ¿Qué se hace con estos niños? Hay tantos niños que no tienen cómo subsistir. Hay niños que trabajan para llevarles dinero a sus padres. ¿Qué hace el gobierno para esto? Uy, Raquel, qué buena pregunta, pero qué difícil. No me saques del tema, pero tengo la obligación de responderte según mi opinión. ¿Qué hace el gobierno? Pues mira, el gobierno hace muy poco, desde hace muchos años, pero hacían más los gobiernos monolíticos del PRI. No porque fuera el PRI, sino porque era un poder absoluto, una democratura, una dictadura perfecta, dijo por ahí, ay. Y pues tuvo que salir de México a pesar de ser famoso internacionalmente. El gobierno del PRI ponía y quitaba gobernadores, ponía y quitaba alcaldes, presidentes municipales, dominaba la Suprema Corte de Justicia, el presidente nombraba y nombraba hasta el rector de la UNAM a través de la Junta de Gobierno. El presidente era el dueño de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Un solo partido tenía un poder monolítico. Hoy el gobierno está dividido y aunque hace y trata de hacer muchísimas cosas, ¿qué hacemos los mexicanos, Raquel, ante todas estas tragedias de miseria extrema? Le dicen pobreza, no, es miseria extrema, es muy doloroso, de injusticia social, de injusta distribución del ingreso. Caramba, ¿qué hace el gobierno mexicano actual? Que no puede desconocer, la ONU sí nos puede desconocer, el imperio puede desconocer sus tratados. El gobierno mexicano no quiere desconocer los tratados que hizo Salinas, que hizo Zedillo, el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué hacemos por los campesinos mexicanos?
cuando estamos favoreciendo a los agricultores del norte, no del norte del país, del norte del Río Bravo. Qué difícil pregunta. Yo te la regreso. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos en las próximas elecciones? ¿Seguir con un gobierno dividido? Con permiso. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Luego nos vamos de largo con un tema tan amplio como los 10 principios de Declaración de Derechos Humanos y se me puede pasar algunas llamadas del auditorio. Entonces, de una vez, dinos tus teléfonos y sigues con tu tema. Mis teléfonos son 52 51 28 07 y 52 51 69 53. Y seguimos con el principio 7, que dice que el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Yo no sé qué nivel de escolaridad hay en México ahorita, yo pienso que llegamos a un tercero de primaria, pero considero que la primaria debería de ser obligatoria para todos los niños. Y además dice aquí que la educación debe favorecer la cultura general y que debe permitirle al niño en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. Aquí donde dice desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, creo que nuestro sistema educativo a lo mejor enseña, pero no desarrolla el juicio individual y deberíamos de introducir algunas materias en donde aprendamos el niño a razonar y a emitir sus propios juicios, porque el día de mañana le exigimos que sepa votar, que sepa tomar decisiones, pero si no le hemos enseñado desde pequeño, pues esto se le va a dificultar. Yo me he topado con gente adulta en el consultorio que les cuesta mucho trabajo tomar una decisión. Y esto es lógico, porque si no aprendieron a decidir desde que eran pequeños, pues esto no les va a llegar así nomás cuando son adultos. Esto es una educación. Yo creo que la escuela no nada más debe enseñar, sino también educar, aunque la primera escuela es la familia. Entonces, el interés superior del niño debe ser el principio rector de quien tiene la responsabilidad de su educación y orientación. Tenemos que enseñarle al niño según su desarrollo y según sus capacidades. Esto incumbe en primer lugar a los padres, pero los maestros también tienen una gran responsabilidad en esto. He dicho en ocasiones anteriores que el primer año de primaria yo lo considero el más importante, y en el primer año de primaria debería de ser el mejor de los maestros, el maestro que quiera a los alumnos, que les sepa enseñar, que les desarrolle su autoestima, que les recalque sus cualidades positivas, sus habilidades, en lugar de hacer hincapié en sus defectos, porque un maestro en primer año, si le dice al niño que es un burro, o que es un bueno para nada, o que qué torpe, y hay maestros que lo hacen, pues es un ciudadano que lo más probable es que vaya a fracasar en la vida, porque ya se le sembró la semillita de que no sirve para nada. Entonces, el niño debe disfrutar el ir a la escuela, porque el niño desde que nace quiere aprender, el niño rompe las cosas porque está investigando. El niño debe disfrutar plenamente sus juegos y sus recreaciones. Después tenemos el principio 8,
el niño debe en cualquier circunstancia figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. Yo quisiera saber si esto es realmente cierto, si esto sucede aquí. ¿Es el niño el que recibe la protección? ¿Es el primero al que se le atiende? Cuando vemos que hay tanto maltrato infantil, que hay pornografía, que hay prostitución entre los infantes, ¿qué ha hecho el gobierno para impedir todo esto? El principio 9 dice que el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. Y aquí, forma de abandono, también quisiera recalcar que, aparte de la Carta de Derechos Humanos, por ejemplo, en las parejas que se separan en nuestra sociedad, muchas veces la madre, que es la que se queda con los niños, castiga al padre a través de los niños porque no deja que el padre los vea. Y esto no es castigar al padre, es sencillamente castigar a los hijos, porque los hijos necesitan, el que se separen los padres no quiere decir que los hijos tienen que enojarse con papá o con mamá. Los padres siguen siendo padres y tienen que hacer que los niños tengan todo lo mejor, no les pueden quitar el gusto de ver a sus padres. En muchas parejas que se divorcian, trabaja esto en una forma de veras insana. Entonces, en el último principio vemos que el niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o cualquier otra forma. Muchos niños son discriminados en la escuela, no nada más por eso, sino porque son gordos, porque usan lentes, porque los niños en general, cuando somos niños, somos crueles y nos burlamos del otro. La maestra o quien esté a cargo de ellos debe tener cuidado que no haya este tipo de discriminación. El niño debe también aprender, se le debe enseñar a ser tolerante, a ser comprensivo, a querer al otro, a tener amistad con el otro, por muy diferente que sea, porque si nosotros educamos a los niños a que amen al prójimo, a pesar de todas las diferencias, vamos a poder tener una sociedad en el futuro, una sociedad donde pueda reinar la armonía. Si desde chicos hay esa maldad y esa discriminación, ¿qué podemos esperar de este niño cuando sea mayor? Entonces, tenemos que educar al niño para que sea útil a la sociedad y para que consagre sus energías al servicio de sus semejantes. Tenemos que inculcar esto. Inclusive el trabajo social, un niño desde que es pequeño puede ir a visitar casas de ancianos, puede visitar niños discapacitados y enseñarle a que contribuya con ellos, a que sea amistoso, a que ayude, porque todos tenemos una función en la vida y todos tenemos que aprender a ayudar porque no vivimos solos, vivimos entre gente, y esa educación hay que implantarla desde que el niño es pequeño. Entonces, querramos a los niños y démosle todo lo mejor porque son el futuro de la nación. Raquel, y son no solo el futuro del mundo, de la humanidad, son ya la primera generación de mexicanos del siglo XXI. Es urgente, es imprescindible, es importante que haya una generación de mexicanos adultos, valientes, que cortemos las cadenas de injusticia, de esclavitud emocional, de confiscación de la conciencia moral, emocional, de la conciencia intelectual, a través de la manipulación, de la intimidación. Urge que los adultos estemos más pendientes de los argumentos existenciales que les están inculcando a nuestros niños por decisión del imperio, por decisión de Rockefeller, por decisión del Club de Roma, por decisiones que lo único que han traído y traerán es infelicidad. No quiero terminar pesimista, pero mejor con este llamado a nuestra conciencia de personas de bien y de mexicanos comprometidos. Gracias, Raquel. Gracias. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like
en Facebook. Denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.